Hoy les voy a hablar de la obra que le dio el Premio Nobel de Economía a Douglas North en 1993, Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico. Les hablaré puntualmente de 3 capítulos, el cuarto, el quinto y el sexto. Este libro nace de una pregunta que persiguió al autor durante años. ¿Por qué unas sociedades terminan siendo mucho más prósperas que otras? La teoría económica clásica no tenía una buena respuesta a eso, porque asumía que el mercado funciona sin fricciones, casi como si comprar y vender no costara más que el precio pactado. Pero esa no es la realidad. En el mundo real hay incertidumbre, hay información incompleta y toda transacción tiene un costo adicional al que aparece en la etiqueta. Por eso, los modelos clásicos no lograban explicar algo tan real como que el subdesarrollo se mantenga durante generaciones en algunas sociedades, mientras en otras, con recursos parecidos, sí logran despegar. Durante mucho tiempo se pensó que el desarrollo dependía sobre todo de tener más tecnología o más innovación, pero eso no servía de nada si no se revisaban las causas estructurales que mantienen atrapadas a esas sociedades. El objetivo de North es demostrar que la clave de la prosperidad de una sociedad está en sus instituciones. Y para explicar qué es eso, uso una comparación sencilla. Las instituciones son las reglas de juego y las organizaciones son los jugadores. Así como en el fútbol, las reglas no son ni los jugadores ni la estrategia del técnico, sino el marco dentro del cual todos compiten. En la economía, las leyes, las costumbres y las normas sociales cumplen esa misma función. No deciden quién gana, pero sí qué jugadas están permitidas. Su tesis central es que si una sociedad no prospera o se estanca, esto no se debe únicamente a su tecnología o a sus recursos naturales, sino a la calidad y eficiencia de sus instituciones. Si un país tiene leyes claras, contratos que se cumplen y normas informales de confianza, los costos de hacer transacciones bajan y la economía crece. Pero si las reglas son débiles, corruptas o confusas, los costos se disparan, la incertidumbre gana y la sociedad se estanca. En el capítulo 4, North explica por qué hacer un trato con alguien, comprar algo o contratar a alguien nunca es gratis, aunque el costo no aparezca en el precio. Siempre gastamos tiempo y esfuerzo en 2 cosas: medir lo que estamos comprando para asegurarnos de que sea lo que nos prometieron y vigilar y hacer cumplir el trato para que no nos engañen. A esto North lo llama el costo de negociar. En un pueblo pequeño donde todos se conocen, casi nadie hace trampa porque cuida su reputación. Pero en el mundo moderno intercambiamos con extraños al otro lado del planeta, a los que nunca vamos a ver. Y ahí ya no basta con la confianza. Se necesita un árbitro poderoso, el Estado, que vigile el juego y castigue al que hace trampa. Para dimensionar qué tan grande es el costo de negociar, North cita un dato revelador. Entre 1870 y 1970, más del 45% del ingreso nacional de Estados Unidos ya se destinaba a actividades ligadas justamente a negociar: bancos, seguros, abogados, contadores, y ese porcentaje venía subiendo desde hace un siglo. Si el capítulo 4 nos mostraba cuánto cuesta negociar, el capítulo 5 nos recuerda que buena parte de esos costos ni siquiera los resuelve una ley escrita. North muestra que aunque creamos que la sociedad se rige solo por leyes, la mayor parte de nuestra vida diaria está gobernada por reglas informales, costumbres, códigos de conducta, normas que nadie escribió en un papel. Y esas reglas son sorprendentemente resistentes. Cuando hay una revolución o cambia de la noche a la mañana el gobierno de un país, las leyes escritas pueden cambiar por completo, pero las costumbres de la gente casi no se mueven. North incluso muestra que en sociedades antiguas, sin gobierno ni policía, el orden no era un caos, se mantenía, porque todos se vigilaban entre sí y existía la amenaza de que si alguien robaba, la familia de la víctima se iba a vengar. Su conclusión es clara: las normas informales no son un accesorio de la ley, muchas veces son más antiguas e incluso más resistentes que ella. Y esto nos lleva al sexto argumento o capítulo, donde North explica que a medida que una sociedad crece, se vuelve más compleja. La palabra y la costumbre ya no bastan, y ahí aparece la necesidad de reglas formales escritas, constituciones, contratos y sobre todo derechos de propiedad. Es decir,
quién puede usar un recurso, quién se queda con lo que produce y quién tiene el derecho a venderlo. Pero nos advierten de algo importante. Esos derechos casi nunca se definen pensando en que la sociedad sea justa o eficiente, sino que los que escriben son quienes tienen el poder de negociación en ese momento para proteger sus propios intereses. Y como en una democracia hay miles de grupos con intereses distintos, llámese empresarios, agricultores o sindicatos, los políticos no pueden decidir solos, tienen que negociar. Y para que esas negociaciones no se tengan que rehacer desde cero cada semana, se crean estructuras estables, como las comisiones de un congreso, que funcionan como pactos a largo plazo para asegurar que los acuerdos y los derechos de propiedad que de ahí resultan se cumplan en el futuro. Juntando los tres argumentos, la conclusión de North es que toda sociedad funciona con una mezcla de reglas, informales y formales, que cambia con el tiempo, y que esa mezcla es la que determina qué tan baratos o costosos son los intercambios en esa sociedad. Hay un hallazgo que confirma esto, y es que al comparar los costos de transacción entre un país del tercer mundo con los de una economía industrializada, se encuentra que en el primero esos costos son mucho más altos, donde los derechos de propiedad son inseguros y las leyes se cumplen a medias. Las empresas terminan operando a corto plazo y en pequeña escala, en vez de invertir en producción de mayor alcance. Y eso tiene una consecuencia directa sobre la riqueza de un país. Si las reglas terminan premiando la trampa, el robo o los monopolios, las empresas y los políticos se vuelven expertos en eso y el país se empobrece. Pero si las reglas premian el trabajo duro, la honestidad y la educación, las organizaciones se esfuerzan en ser productivas y el país crece. Y como además las reglas formales muchas veces reflejan el poder de quien las escribió y no un ideal de eficiencia, las instituciones pueden mantener arreglos ineficientes durante muchísimo tiempo, lo cual empieza a explicar por qué algunas sociedades quedan atrapadas en trayectorias de bajo desarrollo, mientras que otras sí logran prosperar. La clave está en las instituciones. Lo que más me llamó la atención de estos capítulos es que North ya ha plantado una idea que después se volvió el centro de una corriente de la economía política. Y es que las reglas no las escribe quien busca el bienestar de todos, sino quien tiene el poder de negociación en ese momento, como ya habíamos dicho. Y digo esto porque es casi exactamente el punto de partida de Acemoglu, Johnson y Robinson, que ganaron el Nobel de Economía en 2024, justo por estudiar esto mismo, porque unas naciones prosperan y otras no. Ellos, sin embargo, lo llevan un paso más allá y hablan de instituciones inclusivas que reparten el poder y protegen derechos de propiedad amplios frente a las instituciones extractivas que concentran el poder y la riqueza en una élite que extrae rentas del resto de la sociedad, y usan como ejemplo clásico justamente América Latina, donde el modelo colonial dejó instituciones diseñadas para extraer recursos, no para generar desarrollo, algo que uno ve reflejado hasta hoy en la forma en la que se reparten ciertos contratos públicos o concesiones en el país. Como estudiante de ciencia política, esto me hace ver que North siente unas bases supremamente importantes, pero que Acemoglu, Johnson y Robinson dan la milla extra, que a North quizás le falta: explicar por qué ciertas élites logran capturar el poder de negociación de forma tan duradera. Entonces, la pregunta de North sigue viva hoy y vale la pena leerlo como el punto de partida de una conversación que todavía no ha terminado.